¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado y volver a sintonizarnos en este encuentro que intentamos mantener ya desde hace 5 años, una vez por semana, para poder hablar juntos, pensar juntos de cómo hacer para cuidar nuestra única casa. Comenzamos siempre con algunos datos, alguna información. En la apertura de hoy queremos compartir con ustedes algo que pasó hace muy poco tiempo, entre el 6 y el 9 de junio, se llevó a cabo en Curitiba, Brasil, las 17ª jornadas de agroecología. Durante 17 años se vienen haciendo ya estas jornadas que intentan mostrar un paradigma distinto al modelo de producción actual, o al menos una alternativa a lo que se está llevando a cabo hoy. Estas jornadas de agroecología en Brasil son muy importantes simbólicamente. Brasil, Estados Unidos y la República Argentina son los 3 países con mayor producción de cultivos con el uso de la agrotecnología, con las semillas híbridas o con las semillas comúnmente llamadas OGM, organismo genéticamente modificado. Y que se haga en Brasil, que es uno de los países con mayor producción de cultivo transgénico, ya de por sí es un hecho simbólicamente positivo. Bueno, ya terminó la jornada y pudimos acceder a algunos documentos, como por ejemplo que los centenares de asistentes que estuvieron allí volvieron a reivindicar el derecho del uso de los granos y las semillas como un elemento propio. Esto que parece una verdad de perogrullo ya no lo es más. Desde hace un par de años, las semillas que están en manos de empresas multinacionales, aquellas que se producen en un laboratorio, no le pertenecen al campesino, no le pertenecen al agricultor. De hecho, poca gente sabe que si un campesino de Latinoamérica compra semilla y no la usa toda, al otro año, cuando va a usar esa que quedó de reserva, tiene que volver a pagarla porque está patentada y que no puede sacar semilla de la semilla como todas nuestras generaciones previas lo vinieron haciendo. Bueno, se volvió a hablar de esto en Curitiba, de la necesidad de reivindicar el uso de las semillas como un uso libre, sin que estén patentadas. Obviamente, la necesidad de que los estados fomenten la agroecología y no el uso de semillas transgénicas, porque se volvió a denunciar, y es muy importante si pueden entrar a algún canal de YouTube, ver a el teólogo de la liberación Leonardo Boff hablando sobre estos temas, una persona que junto con Fray Beto, por ejemplo, están trabajando desde hace tiempo en la unión de religiosidad popular y trabajo campesino o trabajo agroecológico. Se denunció cómo se perjudica a las pequeñas producciones, se denunció cómo estas producciones contaminan a otras que quieren ser agroecológicos, cuánto afecta esto a la salud y cuánto afecta a la biodiversidad. Interesante lo que pasó en Curitiba, pasó entre el 6 y el 9 de junio y es un elemento que queríamos compartir con algunas imágenes que estuvimos viendo mientras comentábamos esto en nuestra apertura. Nuestra apertura de programa que continúa como siempre con el sumario, te contamos cuáles son los temas, los títulos del programa de hoy. En Onda Verde hablamos sobre los espacios verdes, un punto importante por considerar en toda la planificación urbana. La presencia o no de estas áreas naturales influye en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. ¿Cómo inciden estos espacios en los niveles de sostenibilidad de las áreas urbanas? Entrevistamos al arquitecto Luis Carreras, quien nos explica sobre el valor de los espacios verdes en la realidad urbana de Santa Fe. Y analizamos además un caso emblemático en nuestra ciudad, el ex Parque Alberdi. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Ahí Celina Pérez te contaba de qué vamos a hablar hoy. Nuestra columna vertebral del programa del día de la fecha va a hablar sobre los espacios públicos y los espacios verdes. No significan necesariamente lo mismo y sin embargo por momentos se tocan, están íntimamente vinculados. Vamos a hablar de estos espacios públicos o estos espacios verdes
en las medianas o grandes ciudades. Comenzamos diciendo que muchas veces los crecimientos urbanísticos destruyen este espacio público o este espacio verde. No siempre las ciudades crecen armónicamente con el crecimiento natural. Pequeña aclaración antes que alguien plantee una falacia o nosotros no nos sepamos hacer entender o explicar. No estamos en contra del avance de las ciudades. No estamos en contra de las comodidades y menos aún de ciudades más bellas, pero que esa belleza esté vinculado con la dignidad y con la habitabilidad. El paisaje urbano como desarrollo del paisaje natural suele contraponerse a lo natural, como que el avance de las ciudades suele oponerse o negarse al derecho de la naturaleza. Cuando hablamos de mundo urbano y hablamos de mundo natural, parecieran ser esferas aisladas. El compromiso o el desafío que nos planteamos en el programa de hoy es ver si podemos pensar juntos que ese desarrollo urbano, ese desarrollo de las ciudades, no altere, no afecte el desarrollo armonioso de la naturaleza. Articular lo natural con lo artificial de la ciudad. Y primera cuestión que decimos, va a ser necesario planificar nuestras ciudades teniendo en cuenta en esa planificación los espacios verdes. Para ser más claro, Naús, presentamos este informe que intenta resumir en parte esta temática. Se estima que para el año 2025, más de las 3/5 partes de la población mundial vivirá en zonas urbanas. El crecimiento constante de la población torna indispensable el planeamiento urbanístico. La planificación sostenible de las ciudades implica buscar un desarrollo urbano que no degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los ciudadanos, sobre todo en aspectos de salud. El desarrollo sostenible de las ciudades implica, entre otras variables, la planificación equilibrada que garantice la armonía entre las áreas edificadas y las zonas verdes. Aunque tradicionalmente no se tomen en cuenta los valores ecológicos en el diseño de nuestras ciudades, hoy se comienza a adoptar el punto de vista medioambiental como un componente imprescindible de los procesos técnicos y de la planificación. Los espacios verdes públicos cumplen funciones estéticas, ecológicas, son lugares de encuentro e intercambio y sirven además como ordenadores de la trama urbana. Un punto importante por considerar en toda la planificación urbana está dado por la importancia de los espacios verdes, definidos como pulmones urbanos, entendiéndolos como el componente orgánico por donde respira la ciudad, pero tomados no como elementos aislados, sino como un sistema de espacios verdes. Las áreas verdes cumplen funciones ambientales significativas, ya que contribuyen, por ejemplo, a la reducción de la contaminación atmosférica. La tasa de absorción del arbolado urbano puede equivaler a un promedio del 50% de las emisiones de dióxido de carbono producido por el parque automotor. Moderan la temperatura urbana. La ciudad genera un microclima urbano artificial más cálido, determinado fundamentalmente por la geometría urbana, las prioridades térmicas de los materiales de construcción, el calor emitido por la actividad humana y la distribución y abundancia de la vegetación. El papel de la vegetación en moderación de la temperatura urbana se manifiesta, por un lado, en el efecto de la sombra sobre las superficies que absorben la radiación solar y, por otro, a través de la evapotranspiración. Con ello, se puede alcanzar un ahorro de entre un 5 y un 15% en consumo energético para la calefacción y entre un 10 y un 50% para refrigeración por aire acondicionado. La biodiversidad urbana está ligada en gran medida a la presencia de espacios verdes que actúen como hábitat, refugio, fuente de alimento o medio de conexión con el entorno no urbanizado. Además de la formación ornamental y paisajística de la vegetación, se habla de la necesidad psicológica del habitante de la ciudad por acercarse a la naturaleza. Entre sus efectos terapéuticos, la Organización Mundial de la Salud señala la disminución de la tensión y de la fatiga y otros muchos beneficios en la salud humana, y recomienda para las ciudades la cifra de 9 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, cuando otros organismos internacionales señalan la conveniencia de duplicar esos estándares. Hoy, la medida de las ciudades más importantes no alcanza a cubrir la mitad de esa cifra.
Algunos de los usos que se le daban a las plazas y parques como escenario artístico y cultural y de recreación tienden a recluirse en espacios privados como centros comerciales o clubes. Con ello, se quita el valor a los espacios verdes, que corren el riesgo de convertirse en zonas marginales o en desuso. Por ello, plantear la planificación equilibrada de la ciudad y el cuidado y preservación de los espacios verdes debería ser un compromiso asumido por los gobiernos locales y defendido por sus habitantes. Esperemos que haya quedado claro esto que planteamos, ¿no? La necesidad imperiosa de articular los crecimientos urbanos con los espacios verdes, cómo pueden convivir tranquilamente, aún más cuánto pueden ayudar estas planificaciones urbanas donde los espacios verdes ayudan a que las ciudades sean más bellas, más dignas, más habitables y que además nos ayuden a vivir pero mucho mejor. Vamos a seguir hablando de esto, tenemos algunas voces que hemos recolectado durante la semana, pero momentos de presentar la primera luz del semáforo, se nos prende la luz roja, nos dice que tenemos que frenar, que lo que viene lamentablemente no es positivo, no es una buena noticia y como siempre voy al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido. Gracias. Nos vamos a la localidad de Román. De Roldán, perdón, provincia de Santa Fe, donde hay una denuncia importante por el tráfico de especies, como el guacamayo, por ejemplo, que son especies que están en extinción y que además en ese tráfico hay un negocio millonario, ¿no? Millonario. 153 aves fueron decomisadas por la Policía Federal Argentina acá en la localidad de Roldán, en la provincia de Santa Fe. Se montó en un vivero la venta ilegal de estas aves y otros tipos de mamíferos, como por ejemplo murciélagos, avíes y demás, especies que no están comúnmente en una veterinaria a la venta. Acá estaban a la venta y en un comercio que, como decíamos, es ilegal y millonario. Es ilegal porque es el tráfico de especies que además, como lo vamos a explicar ahora en la luz roja, son especies en extinción y donde, como siempre, la voracidad del hombre no tiene límites y tampoco tiene respeto para con ellos. Primera luz del semáforo, nuestra luz roja. La Policía Federal realizó un operativo en un vivero ubicado en la localidad de Roldán, donde secuestró 153 aves exóticas que iban a ser comercializadas en un mercado ilegal que mueve millones de pesos. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal en Materia Ambiental, UFIMA, y contó con la colaboración de profesionales de la Subdirección General de Ecología. En las jaulas había especies protegidas provenientes de México, Venezuela, de toda la zona amazónica y de Centroamérica. También secuestraron una variedad de guacamayo del sur de África que ninguno de los especialistas tenían en consideración. El cargamento total superaba el 1,5 millones de pesos. Según el parte de la Policía Federal, se rescataron 13 híbridos de guacamayos, por un valor comercial aproximado de 40.000 pesos cada uno. Un guacamayo 7 colores Armacao por 70.000 pesos y 9 guacamayos rojos ordinarios del Amazonas que están extintos en Argentina, por 40.000 pesos cada ave. En otra parte del vivero encontraron 6 cardelanes amarillos, especie que se encuentra dentro del Programa Nacional Extinción Cero. Se trata de una de las 8 especies de animales con más riesgos de desaparecer del país. Lo que decimos siempre, ¿no? Estas son noticias que traen, que nos enteramos. ¿Cuánto de esto sucederá que no nos enteramos? En este caso con un, si se quiere, a pesar de que luz roja, final feliz, porque fueron descomisadas estas especies y trasladados a un lugar de aquí de la ciudad de Santa Fe para conservarlas. Así es, en la granja La Esmeralda, y el dueño, particularmente de este vivero, quedó detenido y a disposición de la justicia. Veremos qué es lo que decide y, como siempre, seguiremos esta noticia de cerca para ver si lo liberan, para ver si queda detenido, porque si lo liberan también es una luz también que le dicen,
dale, podés seguir, si total esto pasa en todos lados. Sí, tampoco estaría bueno que queden encerrados en un zoológico, porque estos fueron seguramente cazados de su hábitat natural. Totalmente. Y lo lógico es que vuelvan a su hábitat natural. Bueno, ¿no? Como decíamos, había especies de África, por ejemplo. Bueno, primera luz del semáforo. De esta manera cerramos nuestro primer bloque del programa. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Cerrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Segundo bloque del programa, vamos a continuar hablando de los espacios verdes, de la necesidad imperiosa de que las ciudades, a la hora de planificar su desarrollo, tengan en cuenta la manutención de estos espacios, los ya existentes, y la creación de nuevos, porque habrá que decir que cuando se planificaron algunas plazas, algunos parques, hace varios años atrás, algunas decenas de años atrás, en algunos casos estamos hablando de un siglo atrás, las ciudades eran distintas, con menos necesidades de tener pulmones, por ejemplo, o con menos habitantes. Es necesario, es importante recalcar que estos espacios cumplen funciones sociales. Miren, uno podría abordar la temática de una visión romántica, desde una mirada absolutamente idealista. Y no estaría mal, no estaría del todo mal, en momentos donde el romanticismo y el idealismo no cotizan en bolsa, no estaría mal. Aún así, le sumamos, si quieren, una mirada más pragmática, más práctica, más concreta. Estos espacios cumplen funciones sociales. Recuperar lo natural es también aspirar a un mayor bien común, a una mejor calidad de vida. Por eso, cuando hablamos de esto, hablamos de paisaje urbano sostenible. O sea, debemos preguntarnos ¿cuánto valor le damos a este entorno que nosotros tenemos, a este entorno natural, y qué funciones cumple este entorno natural en el contexto urbano? Y encontramos a la persona indicada para hablar, porque encontrar a quien pueda trabajar o pueda darnos una mirada desde lo profesional y desde lo ambiental no es fácil. Podemos hablar con Luis Carreras. ¿Por qué decimos que es la persona indicada? Porque Luis Carreras es arquitecto, condición casi indispensable para hablar de planificación urbana. Pero además es uno de los integrantes del Centro de Protección a la Naturaleza, o sea que Luis es ambientalista. Por eso compartimos con Luis algunas ideas sobre los espacios públicos y los espacios verdes. Bueno, los espacios verdes forman parte de lo que se llama el sector ambiental o la parte natural de una ciudad. Una ciudad tiene lo que se llama el medio físico construido, que es todo esto que estamos viendo aquí, digamos los edificios, las calles asfaltadas y demás. Tiene un medio social, que es el que le da sentido en cierta forma, y también tiene una parte ambiental. Esa parte ambiental, que es lo que nosotros tenemos acá, está en realidad reflejada en una ciudad en todo lo que son los espacios verdes y los espacios verdes de uso público, porque hay espacios verdes pequeños, digamos un jardín, un patio, pero son de nivel privado, no son aprehensibles por toda la comunidad. La comunidad lo puede llegar a disfrutar a través de una reja, pero no puede acceder a ese lugar. En cambio, en los espacios verdes de uso público, como son estos, y en los espacios públicos, porque en esto también tenemos que sumar a las calles con la alineación de los árboles, por ejemplo, ¿no? O sea, con la plantación de árboles en línea, también es un espacio público, no es un espacio verde específicamente, pero es un espacio público. Y son los únicos, junto con las tierras nacionales, provinciales y municipales públicas, que nos quedan para el conjunto de toda la sociedad. Hoy tenés
tierras, por ejemplo, que se podrían llegar, no sabemos para qué se pueden llegar a destinar en el futuro, el día de mañana puede llegar a haber una escuela, una universidad, un complejo habitacional y que hoy directamente se están vendiendo o se están mal vendiendo para hacer determinados, diríamos, determinados casos de especulaciones financieras, tanto como está sucediendo en las principales ciudades de nuestro país. El espacio público en realidad hoy, el único lugar donde puede acceder el público libremente son las calles, las plazas, parques y demás, y jardines de uso público, ¿sí? Y también lo que serían estas tierras públicas, ¿viste? No son, no hay otros espacios públicos. A ver, vos te vas a un shopping, vos decís, es público. No es público, porque en realidad tiene sus reglas, tiene su guardia privada, puede acceder cualquiera, pero tampoco accede cualquiera a un shopping. Ya pasar, por ejemplo, en nuestra ciudad de Santa Fe, pasar la instancia de prefectura, digamos, donde vos pasas de un puesto de prefectura prácticamente para poder acceder al área del puerto, ya te está diciendo de que si bien está controlado por el sector público, estamos accediendo a un espacio que tiene determinadas reglas. Vos no podés, por ejemplo, como le sucedió a un arquitecto conocido mío, se sentó afuera de uno de los edificios a tomar un croquis y le vino el guardia adentro y le dijo, usted no puede estar acá porque es un espacio privado. No es un espacio privado, o sea, las calles son públicas, pero la gente no las siente como pública. Por eso la zona del puerto, más allá, por ejemplo, de lo que es el shopping, más allá de lo que son algunos pequeños espacios verdes, no es asumido por el público, es más un lugar de especulación financiera. La mayoría de los espacios verdes de lo que hoy disfrutamos en el área central de la ciudad, de lo que se llama el área entre bulevares, que en realidad estamos hablando de la quinta parte de la traza, digamos, ¿no? De lo que es la mancha urbana de Santa Fe, ¿no? Porque esto es muy chiquito en realidad. Pero la cantidad de plazas y parques que vos ves, lo diseñaron a fines de los años 30 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de que hace casi 80 años hubo personas que diseñaron el Parque Juan de Garay y plantaron los árboles del Parque Juan de Garay, el Parque del Sur lo remodelaron y lo dejaron en un estado, bueno, ahora que ya se lo ha modificado. Se hizo todo el sistema de plazas, parques, incluyendo esto que era Parque Alberdi, porque esto que vemos acá incluía el edificio del Correo, que era área verde, e incluía la plazoleta Blandengues, que también formaba todo un solo sistema, ¿sí? Luego, bueno, se fueron dando algunos espacios. Ahí tenés lo que te decía hoy, de que estas áreas públicas se pueden dar para determinadas funciones que puede llegar a tener el Estado, como fue hacer el edificio del Correo, ¿sí? Que es algo de bien público en ese caso, ¿no? No como esto que es el Parque Alverde, que es de bien para determinadas personas, ¿no? O para determinados grupos. La mancha urbana de Santa Fe es muy grande, pero la única área que tenemos más o menos planificada y que está más o menos acorde y que hoy soporta toda la carga que se está poniendo con edificios en altura y demás, con la gran cantidad de concentración de gente que estamos teniendo en este lugar, es debido a que hace 70, 80 años hubo gente que puso una pala, que plantó árboles y que se dedicó a planificar todas las plazas, incluyendo la del barrio Candidote, o sea, la Pueyrredón, la Plaza España. La única que no estaba era la del Soldado, ¿no? Porque esa se hizo después que se demolió el mercado. Tenemos toda la Plaza Constituyente, todas esas plazas, y lo reitero, el Parque Juan de Garay, les pido por favor que alguien busque fotos de los años 40 del siglo pasado, donde el Parque Garay tenía arbolitos chiquititos, ¿no? Y ahora tenemos un parque, dicho y hecho así, es un parque que sirve mucho para absorción del agua, para esparcimiento y demás. Se trata de ver los distintos usos porque hay que ver otra cosa también, ¿no? La sociedad de cada tiempo es la que va marcando qué es lo que quiere hacer en un momento, ¿no? Pero también hay que ver qué es lo que le dejamos hacer a los gobernantes, porque los gobernantes también tienen intereses, que los votamos a ellos, ¿no? Pero que tienen intereses que por ahí no siempre coinciden con los de la ciudadanía. Hoy lo que estamos viendo es que en algunos casos se está tratando de preservar las cuestiones de áreas de absorción, más que nada de infiltración, colocar árboles y demás, y en otros lugares tienen criterios equivocados. Lo de la Plaza 25 de Mayo lo que tiene, entre otras cosas, que no tiene resuelto, más allá de las cuestiones de esas grandes explanadas, digamos, ¿no? Que se han hecho frente a la catedral y bien frente a la casa de gobierno, es que no tiene resuelto, por ejemplo, fíjate vos que es algo importante para una ciudad, es un esquema circulatorio. No tiene un esquema circulatorio de transporte público, genera todo un montón de problemas, porque no es la plaza solo.
sino que es la plaza y su entorno, es lo que hay que tener en cuenta. La plaza ha generado en estos momentos mucho más problemas, digamos, de lo que se pretendía que podía llegar a resolver. Estas son las cosas que se tienen que ver. Incluso el Parque Alberdi, digamos, acá ha generado este problema de que se han tenido que sacar ordenanzas especiales para habilitarle a un privado que los vehículos puedan entrar de contramano por una calle para poder acceder al parking, ¿sí? Como tenemos en la Cortada Falucho. O sea, todos parches, porque justamente si hablamos de planificación por un lado, no podemos terminar haciendo parches. Esto había que pensarlo antes, ¿sí? Te lo reitero, el sistema de áreas verdes de la ciudad de Santa Fe fue planificada en los años 30. Fue planificada a conciencia, se sabía dónde estaba plantado cada árbol, se sabía a qué área iba a abastecer, se veía la densidad urbana alrededor, no era que a mí se me ocurrió meter una plaza en tal o cual lugar. Nosotros acá estamos situados en una de las áreas de mayor valor de las tierras. ¿Sí? Nosotros tenemos, porque cuando hablamos del puerto, por ejemplo, este puerto seco es un puerto que no existe, digamos, porque es un puerto que está librado a la especulación inmobiliaria, tiene reglas especiales que hacen de que la gente no lo sienta como público. No es solo el puerto, sino que también es todo su entorno que empieza a jugar para el puerto y que se empieza a convertir en un área de especulación inmobiliaria. El Parque Alberdi fue para subsanar parte, en realidad, de la cuestión de las cocheras que no se habían planificado en el puerto. Entonces, bueno, vemos que el impacto está más allá de la 27 de febrero y la avenida Alem. Pero no es solamente esto. Tenemos un área ahí frente a la cervecería Santa Fe que un área pública se convirtió en espacio privado y hoy está con una causa judicial y que se quería construir un edificio de alta densidad, un edificio de más de 30 pisos en ese lugar. Y hoy está parado por la justicia, o sea, esto hay que decirlo porque no circula tanto por las redes sociales. O los espacios que están bien frente al puerto, digamos, aquí en la parte desde calle Belgrano, por ejemplo, que son tierras públicas, y que hace poco tiempo el intendente quiso hacer a través de una comisión de la estación terminal de ómnibus, meter esas tierras para ver si se podían dejar libradas, digamos, ¿no?, a la venta a inversores, como los concejales, increíble, dijeron que eso no, entonces directamente se trae una propuesta del gobierno nacional de venderla a estas tierras, porque el gobierno nacional está vendiendo tierras públicas. Entonces, ¿a quién se lo van a vender? Ya sabemos, van a aparecer los de siempre, bajo otros nombres, a hacer sus negocios con tierras públicas, que las compran muy baratas, porque para ellos la tierra pública es un valor, pero con el rendimiento que logran después y con lo que le quitan a la ciudadanía, que esto es lo que quiero que se sepa, con lo que le quitan a la ciudadanía, ellos ganan muchísimo dinero, porque ese espacio era público o es público y se va a convertir en privado, objeto de especulación de unos pocos. A las áreas verdes hay reglamentaciones internacionales que hablan de 15 a 30 metros cuadrados de área verde por habitante. Acá no lo estamos cumpliendo, ¿no? Pero al menos, y lo reitero a esto, esas medidas que se tienen que tomar para la planificación urbana no la van a ver los gobernantes. O sea, hoy los gobernantes tienen un problema, que quieren que en 4 años se vean sus efectos para que lo vuelvan a votar. ¿Está? Y en realidad aquí se necesitan acciones de largo plazo, que si yo hoy planto el árbol, no me importa si lo voy a alcanzar a ver o si voy a estar vivo para verlo, porque tengo que pensar en el bien común y en las generaciones venideras. Nos quedamos con esta reflexión de Luis, la unión de los espacios verdes como necesidad de transformarse también en espacios de uso público. Y nos quedamos también con algo importante, ¿no? Cuando hablamos de espacios públicos podemos contabilizar a las veredas, por ejemplo, a las tierras del Estado, a las plazas, a los parques. Pero nosotros, los ciudadanos, los habitantes de una ciudad, ¿cuánta dimensión de pertenencia tenemos para con esos lugares? Muchas veces no lo consideramos propio, no lo defendemos y por eso, en ocasiones, cae en la voracidad de cierto poder político que confunde el espacio público o el espacio verde con una especulación inmobiliaria, como ha pasado. ¿Cuántos de los santafesinos tenemos real dimensión de que el espacio público del puerto nos pertenece? ¿Cuánto tiempo estuvimos los santafesinos como ciudadanos dándole la espalda al puerto?
y ahora que está abierto se ha transformado más en un gran negocio inmobiliario, en una especulación inmobiliaria que en un lugar de esparcimiento público, ¿no? Vamos a seguir hablando con esto, tenemos más comentarios que nos da Luis Carreras sobre este tema para pensar juntos. La segunda luz del semáforo es la amarilla, aquella que nos dice atención, que tengamos cuidado, y generalmente, vamos a ver si hoy también es así, me parece que sí, es un proyecto que podría transformarse, ojalá, en luz verde, ¿o no, Raúl? Generalmente ponemos esta luz ahí en el medio. Muchas veces suele ser roja y otras tantas menos, diría yo, verde. Pero en este sentido podría ser verde si se aprueba un proyecto que tiene que ver con la agroecología en Misiones. Claro, y esto es muy importante porque desde hace un tiempo ciudades como Paraná, ciudades como Rosario, bueno, algunas ciudades de la costa, sí, como Rincón, la misma ciudad de Santo Tomé tiene un proyecto. Ahora estamos hablando de ciudades con proyecto o normativas ya aprobadas, donde se prohíbe en las ciudades el uso del glifosato. Y en Misiones hay proyectos que aspiran a lo mismo. Así es, lo presentó un diputado provincial, y no solo para una ciudad específica como puede ser Posadas, sino para toda la provincia de Misiones. Un diputado provincial lo hizo, veremos qué pasa y te contamos un poquito más en detalle aquí en La Luz Amarilla. Con el objetivo de promover una agricultura más saludable, un diputado misionero presentó un proyecto de ley para prohibir el uso y la comercialización de agroquímicos. Según argumentó, la utilización de estos productos contamina los ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados, disminuye la biodiversidad de los suelos, reduce el rendimiento de las cosechas y causa problemas de seguridad alimentaria. De acuerdo al texto presentado, el Ministerio de Ecología de Misiones sería el organismo de aplicación y control. De aprobarse el proyecto, debería articularse con el Ministerio de Agro y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia para impulsar el cumplimiento de la norma. La iniciativa propone que se aplique la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica y que se derogue la Ley número 31, que establece un régimen de control de uso de agroquímicos vigente desde el año 1992. A diferencia del modelo industrial de agricultura, la agroecología se opone al uso de agroquímicos y al desarrollo de transgénicos y monocultivos. Importante esto. Sí. Bueno, en las ciudades capitales, como pasa en Santa Fe o en otros lugares, o en Rosario mismo, porque muchas veces estos herbicidas se utilizaban en los jardines como nada. Pero además habrá que tener en cuenta, para la gente que no conoce, que Misiones, la producción de la yerba mate de Misiones, tiene más del 80% de su producción a partir de la necesidad de fumigar con glifosato. Así es. Bueno, por eso mismo lo que se busca es fomentar la agroecología. Lo que se pretende es respetar los ciclos naturales, asegurar las rotaciones del suelo, preservar la estabilidad de los organismos de los ecosistemas, además de crear huertas comunitarias y familiares. Muy lejos parece que estamos de eso, ojalá que con esta ley se promueva. Ojalá, y al menos nos da una esperanza de que en diferentes lugares del país ya se está discutiendo este tema, ¿no? Un par de años atrás hubiera sido casi imposible o impensado pensar que habría un proyecto de estas características. Un ojo puesto en Misiones también, para ver qué es lo que sucede, y ojalá que de acá a un tiempo la estemos ubicando en la luz. Vamos a seguir. De esta manera cerramos nuestro segundo bloque, ya volvemos. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Cerrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
tercer y último bloque del programa de hoy, vamos a ver si, como intentamos al menos hacer siempre, en el tercer bloque cerramos el círculo, ¿no? Vamos dándole una vuelta al programa para sacar algunas conclusiones. Y pensábamos con la producción cómo repensar ese valor que le damos a los espacios verdes. Y siempre nos parece que periodísticamente, más allá de lo conceptual, los ejemplos nos pueden ayudar a ver o a incluirnos o a tener más claro la temática. Así que el ejemplo que vamos a tomar para abordar este tema es muy santafesino, es muy contemporáneo porque ha pasado hace poco tiempo y tiene que ver con la modificación conceptual, urbanística, ambiental que ha tenido lo que conocemos como el Parque Alberdi, ¿no? Que era un espacio verde importantísimo en el centro de la ciudad que ha sufrido modificaciones terribles, modificaciones que no tienen que ver con lo que las ciudades hoy necesitan, pero que no es la primera vez que esto sucede. Parece que en diferentes momentos históricos, diferentes administraciones pusieron un ojo en el Parque Alberdi o en la Plaza Alberdi y siempre descuidando los aspectos ambientales. Así que hicimos un clip y una recorrida histórica para que veamos cómo siempre hubo deseos de modificar este lugar de la ciudad. La historia del Parque Alberdi de la ciudad de Santa Fe está atravesada por conflictos que en nombre del progreso pusieron siempre en vilo su función ambiental y de uso público. El 14 de enero de 1940 se inauguraba el Parque Infantil Alberdi, en el marco de la Ley de Parques y Paseos. Para Santa Fe, representó una de las mayores obras de su época. Se constituyó como un espacio público en áreas verdes y destinado a cumplir la función educativa, de recreación y deporte para alumnos de las escuelas santafesinas. A esa época corresponden las plantaciones de árboles y jardines que caracterizaron al parque hasta hace pocos años. Los parques son los pulmones de las ciudades, enunciaba el diario El Orden en esos años. La primera polémica se presenta en 1948, cuando se transfiere al gobierno nacional una porción del terreno para la construcción del edificio de correos y telecomunicaciones. El diario El Litoral escribía entonces: de ser aceptado el ofrecimiento, desaparecería uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad y que sirve de desahogo a la zona céntrica densamente edificada y de intenso tránsito. En ese momento, el parque pierde su sector sur y surge la fisonomía actual del borde urbano sobre calle Mendoza. Un segundo capítulo se da a raíz de una nueva etapa de ampliación de la avenida 27 de febrero en 1973. Los medios locales predicaban entonces: no es posible que se prive la ciudad de su único pulmón verde, en momentos en que el aumento del parque automotor, con sus secuelas de emanaciones de gases tóxicos, reviste caracteres impactantes. Se dirá que el progreso exige sacrificios, pero no a costa de la desaparición masiva de árboles. El último despojo viene de la mano del erróneo concepto de progreso en pleno siglo XXI. En 2012 se presenta a la Intendencia un proyecto para realizar cocheras subterráneas en el Parque Alberdi. Se justifica la propuesta aludiendo a la revalorización y refuncionalización del espacio, que había sufrido el abandono en los últimos años por la desidia de los gobiernos locales. En mayo de 2014, el diario La Capital titulaba: escándalo por la construcción de cocheras subterráneas en Santa Fe. Se están haciendo en un parque donde habrá una tala masiva de árboles. La disputa generada por la defensa de ese espacio se hace aún más visible en junio de 2014, cuando vecinos y distintas agrupaciones ambientales de Santa Fe realizan un abrazo al Parque Alberdi. Intentan protegerlo de lo que se considera una especulación inmobiliaria disfrazada de progreso. El parque no se toca, el parque no se toca, el parque no se toca, el parque no... La obra requerirá además la eliminación de una cantidad significativa de árboles añosos. Desde la municipalidad se informa que de los 135 árboles que existen en el parque, el 50% se mantendrá, un 33% será trasplantado y un 17% deberá ser extraído por su estado sanitario. Los defensores del parque alegan que se atenta contra uno de los pocos espacios verdes públicos que queda en el centro de la ciudad. En abril de 2017 se inaugura la nueva Plaza Alberdi, con una fisonomía muy particular. Más de 7.000 metros cuadrados
cubiertos semisoterrados, destinados a estacionamientos. Poco más de 15.000 metros cuadrados destinados al parque y sectores de espacios verdes parquizados. Esta es la plaza más moderna de Santa Fe, una postal de la ciudad del futuro, explicaba a la prensa el intendente José Corral en la inauguración del Parque Alberdi. Ya uno puede imaginarse que este va a ser un espacio público muy moderno, con muy buen equipamiento y con muchos elementos para el disfrute, ¿no?, de los mayores, pero sobre todo de los chicos también. Así que estamos muy contentos de este proyecto de la ciudad. Esa nueva plaza, que nombraba el intendente, incluyó la construcción de 298 plazas de estacionamiento subterráneas, financiadas con fondos privados, y significó una remodelación total y desaparición de gran parte de las especies arbóreas del espacio verde. Cuando a escala global se intenta pensar en ciudades que armonicen y articulen los espacios artificiales y los espacios verdes, el Parque Alberdi viene a demostrar que la idea de sustentabilidad se plantea solo en discursos de funcionarios locales, pero sigue ausente en la materialización real de las políticas públicas. Qué importante tener archivos, ¿no? Qué importante tener memoria, recuperar la historia, ver cómo en algunas ocasiones los errores vuelven a repetirse, cómo en ocasiones la historia es cíclica, y aunque parezca una negación con el refrán popular, volvemos a tropezar con la misma piedra. Evidentemente, la importancia del espacio público y de los espacios verdes no siempre estuvieron ni están presente en la mentalidad de aquellos que tienen que planificar las ciudades con la habitabilidad. Estas modificaciones han provocado daños estructurales y muchas veces daños ambientales. Y de esto también hablamos con Luis Carreras. ¿Para qué sirve un área verde, ¿no? Un área verde de uso público. Primero para que lo disfrute el público, pero también el área verde en una ciudad tiene importantes elementos ambientales. Por ejemplo, sirve para atenuar el calor, ¿sí? Sirve para tener humedad, sirve para recoger agua, digamos, que se infiltre, porque ante una ciudad que hoy está totalmente asfaltada prácticamente, el único lugar, o sea, con edificios y con calles y con plazas secas también, resulta de que son los únicos lugares cuando llueve en una zona como la nuestra, que estamos en una zona de riesgo por la cuestión del cambio climático, tenemos lugares que no absorben. Entonces ahora vayamos a este famoso ex Parque Alberdi, hoy rebautizado Plaza Alberdi, a pesar de que la Comisión de Patrimonio de la misma municipalidad le recomendó que no le cambie el nombre por una cuestión de historia. Sin embargo se lo cambió, se le puso Plaza. Realmente es un emblema de la lucha donde distintos sectores de la sociedad hace casi 4 años estuvieron luchando por este parque, no por una cuestión solamente ambiental, porque acá hay un punto importante. La gente lo respetaba como un lugar de esparcimiento, de diversión, ¿sí? Acá había unos juegos enormes donde venía mucha gente de barrios de la periferia, por ejemplo, que venía a hacer la famosa vuelta de la foto en la Plaza de las Palomas, a lo mejor pasar por el shopping un ratito como para ver otro mundo, porque en realidad es otro mundo allá adentro, y también venir acá con sus chicos, digamos, al parque. Eso se eliminó en cierta forma y se cambió por otro juego, digamos. Hoy sigue viniendo la gente, pero el contexto es totalmente distinto. Hoy tenemos una gran maceta donde, al decir del arquitecto Guillermo Aleu, dice que este es un concepto que tiene él, dice: arriba nosotros tenemos el ocio, pero abajo apareció el negocio. Y esto es lo que la gente permitió desvelar hace 4 años, ¿no? De que aquí hubo un gran negocio, hubo un gran regalo a empresas constructoras, digamos, que aprovecharon este espacio y que sí, le dejaron a la sociedad esto que vemos acá, pero les pido por favor, después que hagan imágenes con las cámaras donde vemos un montón de árboles de palos borrachos que se han secado con este tiempo, esto que ya es un césped que tiene 15 centímetros de espesor y que después ya viene una losa. Esto es una gran maceta en realidad pisoteada, o sea, no es un espacio verde común y silvestre. Esto requiere altas cuestiones de mantenimiento, tiene árboles que están ubicados que sabemos que se van a podrir los troncos, por ejemplo, por cómo le han puesto la tierra en determinados lugares. La empresa no cumplió con todos los elementos, con lo único que creo que cumplió Corral, nada más de lo que le dijo el juez, fue de reinstalar el mástil,
¿sí? Y de no mover el monumento a la madre. Del resto de todo lo que le dijo la justicia, prácticamente no ha cumplido con esto. Y bueno, hoy tenemos esto que es una hermosa platea para mirar el TC. ¿Sí? Es una hermosa platea para poder mirar el TC. Pero por lo demás la gente viene acá, lo utiliza los días de otoño, invierno, cuando hay mucho sol, y en verano es imposible estar en este lugar. Yo pido por favor que se fijen lo que es esto. Si bien necesitamos lugares donde haya sol, esto en una ciudad como Santa Fe, que tiene temperaturas que hemos llegado casi hasta 55 grados de sensación térmica en el último verano, no podemos permitirnos, digamos, la osadía de no tener un lugar arbolado, ¿sí? Y este lugar, aparte, como lo reitero, tiene un alto costo de mantenimiento. Tenemos este tema de que hoy las intervenciones, lamentablemente, bajo el nombre puesta en valor, este tema a los arquitectos se nos ponen los pelos de punta, ¿viste? Cuando se habla de puesta en valor, ¿qué es lo que me están queriendo poner atrás de la puesta en valor? A ver, en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, se pusieron rejas otra vez, por ejemplo. O hay plazas enrejadas. Yo realmente no sé si esta sociedad hoy quiere plazas enrejadas o si no quiere plazas enrejadas, pero no se da la discusión a nivel de qué es lo que se quiere o qué es lo que no se quiere. Nosotros acá en Santa Fe hasta ahora tenemos la suerte de no tener plazas enrejadas. Bueno, hay que ver hoy la política que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires, en qué ha devenido eso, si la gente utiliza o no utiliza los espacios públicos y en qué estado se mantienen esos espacios públicos. Son los grandes debates en realidad que hoy, lamentablemente por las cuestiones económicas, por cuestiones de inmediatez, ¿sí? No se pueden resolver de una manera en que la ciudadanía pueda llegar a participar. Nosotros creemos, cuando uno le va con esto al intendente, el intendente dice, ustedes hagan las cosas con los concejales. Entonces, y los concejales, por ahí algunos se involucran, otros no, depende si les parece bien el tema. Hay algunos que han estado trabajando bastante bien con el grupo de vecinos de la Plaza San Martín, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, son situaciones puntuales que solamente ocurren cuando hay presión de la ciudadanía. De lo contrario, el gobierno hace sus cosas, los concejales hacen sus cosas, pero no trabajan en conjunto con la ciudadanía. Le decíamos en el bloque anterior que podíamos quedarnos tan solo con una mirada romántica y que no quisimos quedarnos solo con ellos. No porque lo neguemos, no es un antivalor, por el contrario, pero sino también para poder plantear algunas miradas prácticas. Y ahí lo decía Luis, lo decía con gran sabiduría y con gran tino, ¿no? Digo, ¿para qué sirven estos espacios verdes? Bueno, para regular la temperatura de la ciudad, para que cuando caminemos por el microcentro, por los centros de las ciudades, no estemos todos transpirados y no suframos mucho el calor. La ausencia de estos árboles que hoy no tiene el Parque Alberdi seguramente va en detrimento de la vida y de la habitabilidad de los santafesinos. Tenemos menos árboles, vamos a tener más calor. Tenemos menos árboles, vamos a tener menos posibilidad de absorción de la tierra en épocas de lluvia y la posibilidad, una vez más, de inundaciones. Y de hecho lo sabemos, aunque quisieron taparlo, aunque quisieron ocultarlo, que ante lluvias, ese lugar de la ciudad, tanto en su superficie como en las cocheras subterráneas o soterradas, sufrieron inundaciones. La ausencia de árboles y de espacios verdes, por el contrario, lo que se supone que es un avance a la modernidad, es un gran atraso, es un ir para atrás, es ir en contra nuestro, es sufrir más el calentamiento global, por ejemplo. Y me quedo con esto que nombraba Luis en la entrevista, que es la frase de un arquitecto, Guillermo Aleu, que planteaba casi como una bandera: arriba el ocio y abajo el negocio. Porque esos lugares, y de esto vamos a hablar en el final de nuestro programa de hoy, estos lugares además son un lugar donde la gente se encuentra, donde la gente practica el ocio bien practicado, la recreación, la convivencia, y se transforman hoy casi en lugares cerrados, ¿no? Nos queda material para el final del programa, pero momento de presentar la buena noticia, la que tanto le cuesta a Raúl. Sí, la que buscamos tantas horas. Hay veces que te pido consejo, sí. Tampoco aparece la ayuda del otro lado. Pero llegamos. Pero llegamos. Y hay una buena noticia que nos lleva a Chaco y que, a diferencia de la luz roja, tiene que ver con conservar una especie. Así es, estamos hablando específicamente del yaguareté.
ya está trabajando el gobernador de la provincia de Chaco junto con una ONG que es Red Yaguareté. Se reunieron, estipularon algunos proyectos para la protección de esta especie que está en peligro de extinción. Como en La Luz Roja decíamos que la voracidad del hombre atentaba contra especies en extinción, en este caso la otra cara de la moneda, ¿no? Unas buenas políticas urbanas nos ayudan, en este caso, a conservar una especie, por eso lo ubicamos en la luz verde del semáforo. El gobernador de Chaco, Domingo Pepo, se reunió en Buenos Aires con la ONG Red Yaguareté para definir políticas de protección y concientización para el cuidado de esta especie en peligro de extinción. Básicamente lo que quiero remarcar es la importancia que tiene para nosotros el hecho de este evento que corona un montón de otros eventos. Trabajamos con Yaguareté hace más de 15 años y en muchas de las reuniones en las que asistimos, decenas o centenares de reuniones en todo ese tiempo, uno de los puntos que siempre quedaba como algo que había que lograr era que el Yaguareté entre en la agenda de los gobiernos. Se definió trabajar en una agenda conjunta para fomentar su preservación y luchar contra la caza furtiva. El objetivo es fortalecer la concepción colectiva del cuidado y prevención, con el fin de aumentar la cantidad de especies que existen en esta provincia. La idea es fortalecer el trabajo de guardaparques, crear una institución con más recursos y una fuerte política de concientización y ampliación de zonas de reservas. Es necesaria una fuerte política de protección, eliminación de los mitos y comenzar el cuidado para evitar la caza, pero reforzando la presencia del Estado. Bueno, por lo que veíamos, la idea es terminar con la cacería indiscriminada de estas especies. Nosotros decíamos Chaco, no solo se limita a la provincia de Chaco, ¿no? Así es. Específicamente el trabajador Pepo está trabajando acá, en esta provincia, pero también esta organización, esta ONG, trabaja, por ejemplo, en Salta, Formosa, Santiago del Estero, para que se erradique, para que se termine con la caza furtiva. Y para conservar una especie que está en vía de extinción, ¿eh? Bienvenido sea la luz verde, la buena noticia. Nos vamos rápidamente a repasar aquellos eventos, aquellas jornadas, aquellos congresos, cursos, diferentes actividades que se organizan en esta temática y que nosotros las resumimos en nuestra agenda verde. Del 26 al 28 de junio se realizará en Brasil la Feria Internacional de Medio Ambiente Industrial y Sustentabilidad, una opción para conocer tendencias del sector, innovaciones tecnológicas y prácticas ambientales de éxito de expositores nacionales e internacionales. La jornada se realizará en Transamérica Expo Center, en la ciudad de São Paulo, Brasil. Más información en secretaría@expoestrategia.com.br. Continúa el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. Este lunes 25 contará con la presencia del fotógrafo de naturaleza Pablo Cantador, quien presentará Humedales del Paraná, sus paisajes y su fauna. Un recorrido con imágenes por diferentes ambientes del río Paraná. Con entrada gratuita, el encuentro comenzará a las 20 en el Centro Cultural Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. Es nuestra intención cerrar el programa, ¿no? Darle una vueltita como para sacar algunas conclusiones, para que nos sirva, además de denunciar y de pensar, para actuar. Primera cuestión que creo que vamos a estar de acuerdo es que nuestras ciudades hoy no tienen planificaciones. Crecen de manera desmedida, hasta crecen en construcciones, generalmente para arriba, en grandes edificios, que después no tienen cómo poder convivir con la escasez de servicios públicos. ¿Cuántas veces hemos visto que en todas las ciudades, también sucede en Santa Fe, la ciudad crece y después las cloacas no dan abasto, o el desagüe no da abasto? Está claro que hay una necesidad a veces de crecer, pero faltan planificaciones en ese crecimiento. Y en esa ausencia de planificaciones, tampoco está presente los espacios verdes o los espacios públicos. Mira, las cosas no son casuales. Cuando
las ciudades se empezaban a desarrollarse, inclusive de la época de la colonia, las ciudades crecían alrededor de las plazas. Y todavía hoy, uno cuando va a algunos pueblos, a algunas localidades, encontrará que alrededor de la plaza, enfrente de la plaza, están las fuerzas vivas. El culto, el gobierno, el poder político, el poder policial. No es casual. Era alrededor de esa plaza donde se aglutinaban y se aglutinan todavía hoy. Nuestra Plaza de Mayo en Santa Fe, que ha sido reformada, tiene el Palacio de Justicia, el culto, el poder político, allí, rodeando la plaza central. ¿Por qué? Porque era el lugar de convivencia. Es el lugar donde la gente va a protestar, sí, es cierto. Pero en algún momento, cuando las ciudades eran más chicas, allí se llevaba a cabo las actividades políticas, los cabildos abiertos, por ejemplo, en la época de la independencia, pero también en esas plazas, en esos lugares, se llevaba a cabo el ocio, la recreación. Eran las plazas donde nuestras chicas, cuando cumplían 15 años, iban a sacarse la foto, o los casamientos, porque era el lugar donde uno recreaba. Y nosotros los periodistas, que somos tan obstinados con el uso de la palabra, no es casual que hablemos de recrear, es volver a crear algo que seguramente se ha roto. Bueno, toda esa concepción sabia, seguramente, se ha roto, se ha violado. Hoy no se entiende y no se respeta el espacio público o el espacio verde como necesidad de participación política, de participación ciudadana, de recreación, de ocio, de entretenimiento, de encuentro. El espacio público o el espacio verde como encuentro. En un momento donde parece que todo hay que privatizar, el espacio público como encuentro. Encontrarse para, como decían los griegos, los filósofos griegos, para el ocio. ¿Qué era el ocio? La necesidad de un momento para encontrarse, para pensar, para poder recuperarse de una jornada agobiante, para manifestarse, por ejemplo. Digo, esa era nuestra idea, ¿no? Volver a exigirle a nuestros políticos que los espacios verdes, que los espacios públicos sean lo contrario al shopping, que es el no lugar, que es el lugar donde uno no sabe a qué va, o que va a muchas cosas, que es el lugar opuesto a encerrarse en uno mismo con la tecnología. El espacio verde como pulmón de la ciudad, el espacio verde como regulador de temperatura, el espacio verde como necesidad de regular las lluvias, por ejemplo, para que no nos inundemos. Planificar las ciudades incorporando a estos espacios para que vivamos cada vez un poco mejor y para el desarrollo integral de la persona, que de eso se trata. Y como de eso se trata, y nos quedan abanicos de temas para seguir pensando juntos, como siempre lo invitamos para que dentro de 7 días, en una semana, volvamos a encontrarnos aquí por Veo Santa Fe, por Veo Santo Tomé, para seguir viendo si podemos sumarnos a esta onda verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene.